Bueno, vamos a hablar de ciudad, vamos a hablar de una zona importante en Santiago, denominada Zona Cero, antes se conocía como Plaza Italia, Plaza Baquedano, hablamos también de la Plaza Dignidad. Bueno, todos esos nombres están recibiendo el lugar donde se emplaza la estatua del general Baquedano. Ha sido vandalizada la estatua, ha tratado de ser incendiada. Bueno, todo esto se enmarca dentro de la discusión de lo que queremos como ciudad. Se ha planificado tantas veces el eje Alameda-Providencia, es muy relevante ese eje, es muy importante para el tránsito de todos los santiaguinos y santiaguinas, así que vamos a hablar con Genaro Cuadros, él es arquitecto, es urbanista, académico de la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano, sobre esto, pues sobre la necesidad de repensar este eje, pues Alameda y también Providencia. Genaro, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Muy bien, Genaro, muchas gracias. Tanto tiempo sin verlos. Sí, pues, igualmente. Sí, muy bien, muchas gracias. Genaro, por favor, Marcelo. Sí, bueno, Genaro, tú estuviste ahí también participando de la conversación del tema de eje Providencia-Alameda, los proyectos que se presentaron ahí para modificarlo. ¿Por qué crees que es necesario cambiar esta estructura o esta columna vertebral de la ciudad? Bueno, la verdad es que ya hay un proyecto que fue aprobado en su momento, se hizo un concurso nacional e internacional, se presentaron distintas propuestas y ganó una que efectivamente modifica completamente lo que actualmente se conoce como Plaza de la Dignidad. Lo cierto es que ese proyecto está detenido, ¿ya? El nuevo gobierno no lo priorizó, la intendencia tuvo una polémica ahí bastante grande en su momento con los autores del proyecto y con la comunidad en general urbanista que efectivamente ya había dado como este tema por discutido y que las cosas iban a avanzar en función de ese proyecto. Ese proyecto contemplaba una serie de cambios bastante significativos de lo que nosotros conocemos hoy día como la Plaza de la Dignidad. Y desde ese punto de vista yo creo que lo que corresponde es más bien seguir con ese esfuerzo, ser constantes respecto de ese esfuerzo y más bien concretarlo. Y probablemente eso también conlleva una discusión sobre si ahí debe estar o no el general Baquedano. Lo cierto es que, como tú bien recordabas, este es un punto neurálgico en la ciudad, un nodo fundamental de comunicaciones, pero también simbólico, donde se realizan hoy día las principales manifestaciones, pero antes se realizaban también ahí las celebraciones de los triunfos deportivos, los grandes eventos, las grandes movilizaciones parten en la Plaza Italia o terminan en la Plaza Italia y por consiguiente es un espacio en disputa de significado simbólico y físico, bien en concreto. Así que lo cierto es que yo creo que el proyecto de la Alameda Providencia representa una gran oportunidad para reorganizar ese lugar, rediseñarlo y resignificarlo. Sí. ¿De qué manera el avanzar en este proyecto que ya está aprobado y que me gustaría después conversar respecto de también cómo esto se vincula a las elecciones que vienen ahora de gobernador y gobernadora regional, cómo este proyecto, en la medida que se pueda efectivamente reactivar, podría cambiar la calidad de vida de quienes transitan y habitan por el sector o por esas calles? Bueno, de muchas maneras en realidad, porque primero que nada, de reactivarse ese proyecto, se prevé hacer una plaza dura, hacer de todo ese lugar, en vez de estas cositas de flores y macetas, etcétera, esta rotonda como pseudo ornamental, se pretende precisamente igualar el nivel de piso con el de la calle, bajar la velocidad de los automóviles, ensanchar el espacio público para las manifestaciones, precisamente, previendo que ese es un lugar que sí o sí ocurren manifestaciones y grandes congregaciones de multitudes y por consiguiente el espacio público debe ser el adecuado para ese propósito. Y en este proyecto originalmente se estaba asociado al eje total de la Alameda Providencia, que tenía una adecuación con prioridad al transporte público de superficie, ¿ya? Pero además en este lugar ahora van a haber nuevas estaciones de metro, va a aumentar la cantidad de gente que en superficie va a transitar de un lado para otro. Por consiguiente, sí o sí, este lugar requiere ser modificado y requiere ser abordado integralmente. Esto va a afectar totalmente a los vecinos, en un buen sentido, creo yo, porque prevía efectivamente un mayor espacio para los peatones, ¿ya? Y cruces más simplificados que los que actualmente existen. Por consiguiente, desde el punto de vista práctico, para los ciudadanos, para los vecinos,
para la gente que son usuarios del sistema de transporte en este nodo, tanto metro como Transantiago, como bicicleta y automóvil, este nudo iba a ser completamente modificado. O sea, se acababa la rotonda que existe ahí. Sí, se acababa la rotonda tal cual como está. ¿Ya? De hecho, se proponía homogenizar la plataforma de la superficie. Eso sí, no se proponía cambiar, en ese momento no estaba en discusión el estatus baquedano propiamente tal, pero yo quería agregar respecto a eso que yo creo que llegó el momento efectivamente por diversas razones de sacarla. No porque, o sea, primero porque eso no es extraño en la ciudad, o sea, las estatuas se ponen y se sacan permanentemente en la ciudad, eso no es ninguna novedad, acá no estamos frente a algo así como inamovible que no puede verse modificado de ninguna manera, al contrario. Cada generación va significando la ciudad y los espacios y le va otorgando a esos espacios el valor que cree que es pertinente. De hecho, en una encuesta reciente desarrollada por Santiago Como Vamos, que es un consorcio de la sociedad civil con la academia, la modificación, el cambio de nombre, tiene un apoyo mayoritario. O sea, y es una encuesta bastante significativa en términos de sus resultados, y eso es sobre todo en los sectores más jóvenes, es decir, quienes van a vivir la ciudad del futuro, van a seguir llamándole a esto la Plaza de la Dignidad. Da lo mismo cómo formalmente se llame, que es lo mismo que pasaba con la Plaza Italia respecto de Baquedano. Nadie le decía Plaza Baquedano, todo el mundo le decía Plaza Italia, porque es lo que fue quedando de su antigua nominación y del lugar que ocupaba antiguamente el monumento a la República Italiana, que es un león que está a un costado de la Plaza Baquedano hoy día y que fue también desplazado. Entonces, no es extraño que también buscáramos otra ubicación para el general Baquedano para conmemorar, en fin, su rol en la historia o la importancia que tiene para el ejército, da lo mismo, en otro lugar en donde no sería vandalizado, y pensar cómo vamos a conmemorar esta idea de la Plaza de la Dignidad, que tiene un apoyo mayoritario en la población de Santiago y que probablemente marque la historia para adelante de manera bastante significativa. Sí. Además que eso es lo único que están las partes que se enfrentan de acuerdo, digamos, en sacar a Baquedano ahí. Tanto el ejército quiere que lo saquen y quiere llevárselo, como la gente que sale en manifestaciones quiere. Entonces, ¿por qué estamos en esta discusión? Sáquenlo. La discusión es absurda en ese sentido, porque lo razonable es sacarlo por diversas razones, porque esa estatua es un bien patrimonial, primero que nada. Claro. Por consiguiente, más allá de la valoración que uno tenga o no del mismo general. Claro. Es una obra de arte que está protegida, que tiene un valor patrimonial importante y que hay que proteger. O sea, lo primero que hay que cuidar acá es el objeto mismo, que hay que sacar de ahí porque sería tremendamente lamentable perderlo, claro, ¿ya? Por cualquier razón que fuera, ¿ya? Y más allá del personaje mismo de Baquedano, con el cual yo no tengo ninguna cercanía ni simpatía, pero el objeto mismo tiene un valor patrimonial y está protegido, y por consiguiente hay que protegerlo. Sí, pero además, bajo la estatua está enterrado también el soldado desconocido chileno, ¿no es cierto? Así es. Sí, y algo también habría que hacer con eso, pero nos podría... Entonces, es que todo eso habría que abordarlo de una manera integral y desde ese punto de vista resolverlo adecuadamente, ¿ya? Y buscar una mejor localización en el mismo sector, quizás, como se hizo con el monumento a la República Italiana. Está Manuel Rodríguez, está Balmaceda, está el monumento a la República Italiana, está la Fuente Alemana de la República Alemana. En fin, hay varios monumentos en el sector, podría perfectamente ser trasladados a otro lugar y cumpliría, o sea, se acabaría este debate sobre Baquedano. Pero hay que abordar el debate sobre la Plaza de la Dignidad, porque la Plaza de la Dignidad se ha convertido y va a seguir siendo, indistintamente con Baquedano o sin Baquedano, un punto neurálgico, porque marca, además, esto es bien importante, simbólicamente la Plaza Italia históricamente ha marcado lo que los geógrafos humanos llaman un umbral de desarrollo. Es decir, todo el mundo habla de Plaza Italia para arriba o Plaza Italia para abajo, que es un límite simbólico del funcionamiento de la ciudad. Entonces, yo creo que es importante que nos hagamos cargo de eso de manera adecuada en términos urbanos, con diseño urbano de calidad, y el paso, a mi juicio, número uno es primero sacar a Baquedano de ahí para proteger ese bien público en otro lugar,
Segundo, recuperar la discusión y el proyecto de Alameda Providencia, que es un proyecto que venía desarrollándose con anterioridad y que hay que darle continuidad a mi juicio, no detenerlo. Y en ese contexto, volver a hacer una discusión quizás sobre la Plaza de la Dignidad, su significado y cuál sería la forma de conmemorar. Sí. Marcelo, ¿me permites hacerle una pregunta a propósito de lo que tú acabas de retomar, ¿no es cierto? Y que era la que tenía pendiente hace un rato. Este proyecto se inicia en un contexto, lo impulsa, aclárame bien, creo que lo impulsa la misma Intendencia, o está involucrada la Intendencia de alguna manera. La Intendencia del Ministerio de Transporte. La Intendencia del Ministerio de Transporte. Asume este gobierno, lo frena. Lo frena cuando no solamente el proyecto estaba adjudicado, sino que había partes del proyecto que se habían iniciado ya incluso. O sea, todo lo que tiene que ver, claro, una cosa es presentar el proyecto y hay un montón de trabajo que se inicia antes de empezar a ver los cambios en la ciudad. Claro. Y esos trabajos se habían iniciado ya y se frena arbitrariamente el proyecto. ¿Cuánto incide la elección de gobernador y gobernadora en que se retome ese proyecto? Yo creo que es clave, es parte de las decisiones que los futuros gobernadores van a tener que tomar. Es decir, el transporte de los ejes estructurantes de la ciudad debiera ser atribuciones en donde a través de la planificación y la programación de inversiones públicas, los intendentes pudieran, o sea, los futuros gobernadores, actuales intendentes, pudieran jugar un rol determinante. Y desde ese punto de vista, si el intendente pasado que impulsó este proyecto, a mi juicio, de manera bastante visionaria, porque permitía ordenar el desarrollo del eje principal de la ciudad, que es Claudio Rego. Exactamente el mismo, y que durante todo su periodo esto se estuvo impulsando. No sin detractores, esto siempre tuvo una discusión, un debate muy importante, partían los distintos municipios por los que atraviesa. Providencia no quería en ese momento tener que modificar todo el eje de Providencia para el transporte público, pasa cosas parecidas en Estación Central respecto a los vecinos y algunos tramos de el eje Alameda en ese sector de Pajaritos. En fin, ha habido un debate y una consulta ciudadana además que acompañó este proyecto. Entonces, habían muchos avances respecto a este proyecto. Es bien absurdo que no se continúe porque se gastó mucho dinero y por consiguiente esto como que desprestigia un poco el sistema de inversión cuando una autoridad arbitrariamente detiene un proyecto, aunque entiendo que de a poquitito la intendenta ha ido reculando y ha ido tratando de retomar de alguna manera este proyecto. Pero la pérdida de continuidad le hace un daño muy importante a los proyectos de ciudad. Claro, es como cuando empiezan a construir pedacitos y finalmente nunca se ve la obra terminada porque de a pedacitos y después llego hasta el límite con la comuna y después la otra comuna no quiere seguir. Entonces, claro, tiene que ser una autoridad mayor la que impulse esto. Genaro, ¿cómo se vería este eje si es que se implementara esta reforma? ¿Qué podríamos observar los santiaguinos si es que esta empresa que ganó el concurso la puede implementar? Hay tres grandes cambios significativos. El primero es la priorización por el sistema de transporte público, que en este caso iría por el centro del interior del bandejón, por decirlo así, acompañando el bandejón interior de la Alameda, y que también este paso por el cambio, por decirlo así, de servicio de Transantiago o el sistema de transporte público en las veredas de los dos costados pasaría al centro. Ese es un gran cambio porque alimenta toda la circulación interior de los bandejones, pero además libera las veredas de la actividad de transporte público propiamente tal. ¿Ya? Hay una disminución en la cantidad de calzadas para el automóvil, una creación de calzadas para el transporte en bicicleta, un aumento de las veredas para el uso de los peatones y una mayor arborización o una nueva arborización e iluminación de todo el eje, desde Pajaritos hasta Tobalaba. Entonces, la verdad es que es un proyecto ambicioso, muy complejo de realizar, no exento de problemas una vez que estemos a tajo abierto tratando de resolver los distintos empalmes, servicios de redes, de infraestructura, etcétera. Pero muy importante realizar por la magnitud que tiene este eje en la ciudad, el impacto que tiene en el funcionamiento de la ciudad, conecta la ciudad de cordillera a cordillera, básicamente, y porque además es uno de los ejes más utilizados en el sistema de transporte y necesita una racionalización, está muy interrumpido por los vehículos y requiere priorizarse desde el punto de vista del 80% de la población que ocupa el sistema de transporte público. Y desde ese punto de vista,
el vehículo pasaría a tener un segundo plano que hoy día es casi prioritario, si no casi excluyente incluso de los demás modos de transporte, y siempre se está como regateando espacio para los demás, sean peatones, bicicletas o transporte público. Entonces, es vital, es un proyecto importante de realizar y una buena manera además de ir convirtiendo la Alameda en esas anchas alamedas, preparándolas precisamente para lo que son usadas también excepcionalmente, pero no tan excepcionalmente en este tiempo reciente. Último tiempo. Y es que, exactamente, que la Alameda es un espacio de movilización social y por consiguiente debe estar diseñado, pensado en ese uso también, ¿ya? Y yo creo que eso es importante resolverlo de una vez por todas, y por supuesto también la Plaza Italia, que además ha adquirido otro nivel de envergadura ahora con el estallido, o sea, con la revuelta social. Sí, qué importante además, dentro de lo que tú mencionas, el mirar la ciudad y el cómo construimos nuestra ciudad o cómo rediseñamos nuestra ciudad con mirada de Estado, ¿eh? Más allá de las urgencias que resolver hoy, cómo va a cambiar la vida de una ciudad si nos metemos a un proyecto como este, que va a ser, como tú bien dices, con dificultades mientras esté construyendo, pero que va a cambiar completamente, y ahí tener una visión de futuro respecto de qué queremos de las ciudades, y entonces una visión de Estado que no dependa de que un intendente, un gobierno cambia, un intendente cambia y entonces se frenan los proyectos. Claro. Después viene otro y empieza otro proyecto y vamos así tirándonos la pelota de un lado para el otro y no construyendo nada de largo aliento. Muchas gracias. De alguna manera, dime. Gracias a ti. De alguna manera esto lo hacían los presidentes. Los presidentes eran como los autores de estos grandes proyectos, porque tenían la fuerza de ser presidente de la República y podía alinear a todos los actores. Pero en el futuro, todos los ciudadanos esperamos que esa decisión esté un poquito más cerca de nosotros, claro, y que los gobernadores puedan jugar ese rol de manera eficaz. Así que la elección de gobernadores del 11 de abril es muy importante para todos los chilenos a lo largo de todo el país, pero en Santiago yo creo que se juega una batalla importante, porque eso le va a dar consistencia a las decisiones sobre el futuro de la ciudad que queremos y cómo queremos vivirla. Así es. Muchas gracias, Genaro Cuadro, urbanista, académico de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, por esta conversación sobre el eje Alameda. También sobre qué vamos a hacer con la estatua. Interesante conversación también, y una, como tú bien decías, una discusión imberbe, por eso no tiene ni un futuro. Mejor resolvamos. Muchas gracias, Genaro. Cuídate. Gracias, Marcelo. Gracias, Lucía. Que estés bien. Chao. Son las 12:38 de la tarde, estás en Estación Central de Radio USACH. Hacemos un alto, Lucía, y volvemos acá a la 50.1 también, en